Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amigos, familia, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que Dios nos da el día de hoy de poder compartir estas cápsulas de vida. Bendecimos tu vida, agradecemos al Dios Todopoderoso por poder entrar hasta tus hogares. A ti damos las gracias por esa confianza, ese amor que tienes para con nosotros, pero sobre todo para con Dios, de poder abrirle las puertas de tu corazón y recibir este alimento espiritual que Dios tiene preparada para el día de hoy. Doy gracias a mi Dios porque siempre que vamos a refugiarnos a Él, tiene una respuesta, tiene una palabra que nos alienta a seguir adelante, a continuar. Y hoy meditando en este tiempo que hemos estado ya viviendo, traía a mi mente, pero sobre todo a mi corazón, este pasaje que hoy yo les voy a compartir. Que hoy, en medio de esta situación que estamos atravesando, debemos de tener hoy más que nunca buen ánimo. ¿Sí? Buen ánimo. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿Por qué? Porque hoy te lo voy a compartir a través de la palabra del Señor. Como el apóstol Pablo, atravesando una situación que realmente a mí me asombró, la similitud que hoy en la actualidad vivimos, esa vivencia que experimentó el apóstol Pablo en esta historia que hoy te voy a compartir, tiene que ver mucho para el día de hoy. Doy gracias a mi Padre Celestial porque su palabra, como lo dice, es viva y es eficaz. Y hoy más que nunca tienes que sonreír. Hoy más que nunca tienes que tener buen ánimo. Y vamos a compartir su palabra. Esta se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos del 13 al 38. Yo sé que dices, wow, son muchos versículos, pero yo quiero llevarte a esta lectura. ¿Por qué? Porque la palabra por sí misma habla y por sí misma nos va a edificar. Esta es la historia del apóstol Pablo cuando iba a ser trasladado hacia esta región y que tuvo que finalmente él atravesar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Como título tiene La tempestad en el mar. Dice la palabra del Señor, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euridiclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Escuche usted bien. Y nos dejamos llevar por el viento. Y habiendo corrido azotado vento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor, escuche usted, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Ok? Entonces, se abandonan, tienen temor, y dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los parejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, habernos oído y no zarpar de Creta, y tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo: no temas,
es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Amén. Vemos esta historia en donde el apóstol Pablo tenía un propósito. Tenía que comparecer ante el César para hablarle y predicarle de nuestro Señor Jesucristo. Cuando es llevado como prisionero y es puesto en esta nave, dice que empieza a zarpar y viene una gran tempestad, viene una gran tormenta que tiene como nombre Euroclidón. Una tempestad no pequeña, un huracán grande que viene y azota esa nave. Empezó como un viento pequeño, empezó como solamente algo que ya estaban acostumbrados los que navegan, pero después se fue complicando. ¿Te suena familiar? Esto empezó como una enfermedad pequeña, como solamente en un resguardo de un país, y empezó finalmente a arrasar y empezó a crecer de tal modo que se esparció por todo el mundo y parece que golpea y que es fuerte cada día más. ¿Está conmigo? Pero lo que me llama la atención, versículo 15, es donde dice, entonces ellos se dejaron llevar. Se dejaron llevar por todo lo que dicen, por toda la influencia del mundo, por todos los pensamientos. Se dejaron arrastrar porque habían perdido esa esperanza. ¿Qué es lo que vino a sus vidas? El versículo 17 dice que una vez que habían subido a bordo y que habían ceñido la nave y teniendo temor, se habían dejado llevar por las cosas que habían dicho y había hecho temor a sus vidas. Entonces ellos estaban ya propensos a toda destrucción. Él había cumplido ese propósito. Ese viento huracanado ya los había llevado por donde él quería. Había infundido temor. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 20? Y no pareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido la esperanza. Hoy empezó esto como algo pequeño. Se ha infundido temor y miedo. Y quizá ya has perdido toda la esperanza. Pero se levantó un siervo de Dios, el apóstol Pablo, en el cual él dijo, los exhortó a tener buen ánimo. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, aunque no habían visto el sol, aunque no habían visto estrellas, lo único que habían visto era oscuridad, tinieblas y desesperanza, se levantó un siervo de Dios y les dijo, tened ánimo, tened ánimo. ¿Por qué? Porque él había tenido un encuentro con Dios. Dios le había dado una palabra, Dios le había dado una promesa en la cual el apóstol Pablo se aferraba y dice, no van a perecer, no van a morir porque tienen un propósito que cumplir. Pero él les dijo, tened buen ánimo, tened alegría, tened gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se pierde la alegría, cuando se pierde el buen estado de ánimo, el espíritu se abate, el cuerpo se enferma. Por eso es que, y esto se desalienta, hay un desaliento. Pero el apóstol Pablo, con autoridad, con unción, con poder, se levantó y le dijo, tened buen ánimo. ¿Por qué? Porque esta noche he estado con el ángel de Dios en quien yo soy, a quien le pertenezco y a quien le sirvo. Y me dijo, no temas, no temas, es necesario que comparezcas. Esa palabra vino a quitar todo temor, todo miedo, y le dijo nuevamente, ten ánimo. Tened buen ánimo, alégrate, gózate en medio de tus tribulaciones. ¿Por qué? Porque vas a ver la mano de Dios. Lo que me llama la atención es en donde él también le dice, por tanto, oh varones, nuevamente tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho, porque yo tengo confianza, porque yo tengo esperanza, porque el Dios en quien yo creo y en quien yo confío se llama fiel y verdadero, y Él cumple sus promesas. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer y nos corresponde es tener buen ánimo, es tener alegría, es tener gozo, es tener esperanza, porque si no, el espíritu se constricta. Dice el espíritu, dice la palabra de Dios en Proverbios que el desaliento, el desánimo trae ese quebrantamiento a los huesos. El espíritu abatido trae un quebrantamiento a los huesos. ¿Sabes por qué ha tenido tanto éxito esta enfermedad? Porque ha cumplido un propósito de infundir temor y miedo, de quitar toda desesperanza. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, nos da la medicina. Su palabra dice que la palabra de Dios es medicina a tus huesos. Y si tú estás enfrentando una situación de enfermedad, hoy toma esta medicina de parte de Dios, que es su palabra. Ten buen ánimo. Mire lo que dice en el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Cuando hay desaliento, cuando hay desesperanza, ni siquiera ya tienes ganas de comer, pero no te debes de dejar de recibir tus alimentos, y mucho menos los espirituales. Siempre tienes que alimentarte de la palabra de Dios, siempre tienes que alimentarte también de verduras, de frutas, de todo lo necesario para cobrar ese buen ánimo. Cuando tu boca parece amarga, cuando tu boca parece como hiel, que reseca sin nada, y tú tomas un alimento, ese alimento da una sensación a tu mente de sabor, de alegría, de gozo. Por eso es que cuando la gente está abatida, la gente está triste, no quiere comer. Pero la palabra de Dios nos dice, Pablo los exhortaba a que comiesen. El 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud. Esta enfermedad se vence sin temor, sin miedo, comiendo el alimento espiritual, también nutriéndonos, como lo dice la palabra del Señor. Aliméntate por tu salud. Y en el versículo dice ahí, 34, pues aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo en el mar. Qué tremenda palabra, mi amado hermano, en donde nos alienta la palabra del Señor, donde nos exhorta a no tener miedo, a seguir adelante, a darle una alegría, una sonrisa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos los dice hoy. El estar contentos, el estar alegres, el estar animosos va a infundir aliento en otras personas. ¿Qué debemos hacer, pastor? Alimentarnos, no perder el ánimo, no perder la esperanza en Dios. Este pasaje es muy claro. Vemos cómo ellos se habían dejado a la deriva, cómo le habían permitido al temor y al miedo que los llevara por donde el miedo quería, y ya habían perdido toda esperanza. Pero un siervo de Dios que se levantó como hoy me levanto en el nombre poderoso de Jesucristo, y te dijo: he tenido un encuentro con Dios en el cual me dice, ¿sabes qué? Tu propósito se tiene que cumplir. Ten ánimo, cobra ánimo, sigue adelante, aliméntate de la palabra del Señor, cobra ánimo por ti y para los tuyos, porque esto continúa. ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo Dios. Y finalmente hoy en Él pongo mi esperanza y mi confianza en que tú y yo, Dios tiene el control de nuestras vidas. No debemos dejar que nuestro barco o nuestra barca vaya a la deriva. Tenemos un propósito que cumplir. No debemos dejar que el miedo
venga y nos quiera llevar por donde Él nos quiere dirigir. Lo dijo Job: el mal que me temí, ese me sobrevino. El temor llevó su barca a la dirección que Él quería, pero mayor es el propósito de Dios. Hoy, dale una buena sonrisa a tu familia, dale una buena sonrisa a las personas. ¿Sabes por qué les ponen este cubrebocas? Porque no se puede ver la sonrisa, pero la sonrisa se ve también a través de los ojos, a través de esa mirada llena de esperanza, llena de fe, llena de alegría, que yo hoy deseo que Dios la ponga en tu corazón. Así que a sonreír, a darle una buena sonrisa. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo le planto una carcajada al enemigo y me río y me gozo porque dice: ¿sabes qué? El que tiene el control de mi vida se llama Jesucristo. Quien decida que yo viva o que yo muera es el Dios Todopoderoso. Sea que viva o sea que muera, mi vida le pertenece a Cristo. Así que mientras esté en esta tierra, seré la sal y seré la luz de este mundo. Y finalmente, yo te exhorto a tener buen ánimo, a finalmente sonreír, que nada, ni el miedo, ni la enfermedad venga a quitarte la alegría y el gozo. Hoy, en este día, sonríele a Dios, regálale una sonrisa a tu familiar, a tu padre, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a quien. Hoy te vuelvo a decir: ¿cuándo fue la última vez que sonreíste? ¿Cuándo fue la última vez que finalmente te reíste y enfrentaste los problemas con ese buen ánimo? Hoy la palabra del Señor es claro. No dejes que el temor lleve tu barca a la deriva, que haga que pierdas la esperanza. ¿Sí? Cobra ánimo, come, aliméntate de la palabra del Señor y también lleva una vida saludable, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y también aliméntate de la palabra que hoy te dice: sonríe, tened buen ánimo, tened gozo. ¿Por qué? Porque el propósito en Dios, el propósito que Dios tiene para tu vida, se cumplirá. Así que yo oro al Señor, yo doy gracias por esta hermosa palabra que vino a infundir a mi espíritu aliento y fortaleza, y hoy más que nunca voy a regalar una sonrisa para con los míos, a bendecir la vida de cada uno de mis amados hermanos como la tuya. Yo te exhorto, Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos. Gracias por mis amigos, gracias por la familia, gracias por esos momentos que me han regalado cada uno de ustedes, de alegría, de gozo, de esperanza, porque sé que Dios tiene el control de todo esto. Hoy yo, Padre, yo te pido que soples de ese gozo, de esa alegría. Mirad cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. Es como ese óleo, ese aceite de alegría que desciende y que va desde allá en la vida de cada uno de mis amados hermanos. Que ese gozo, que ese buen ánimo, Señor, hoy se recupere, para que su espíritu se fortalezca y para que puedan cumplir el propósito por el cual tú los enviaste. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y a sonreír en este día. Bendiciones.